Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Como les mencioné ya varias veces, esta frase, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es la clave para comprender estos mensajes. Porque si no podemos pensar, bueno, mira, para estas ciudades, ¿qué tenemos que ver nosotros? Aquí somos de Cochabamba, ¿no? De La Paz y de Sucre, yo soy de Berlín, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿No? Entonces, mejor haremos y analizaremos quién estamos nosotros. Eso no hay que ver con nosotros. Sin embargo, eso es lo único que comparten los 7 mensajes a las iglesias. No hay algo parecido, no hay algo que aparezca en todos los mensajes. Entonces es la clave de entender, porque es palabra del Espíritu Santo a las iglesias en todo lugar, en todo tiempo, y donde cada iglesia y cada pueblo de Dios en diferentes lugares va a tener que orar y meditar y buscar al Señor. Señor, hay algo aquí que tú quieres decirnos, hay algo aquí que nosotros debemos tomar en cuenta. De todas formas, algo siempre debemos hacer es oír bien. Tienes que escuchar. Comenzaremos aquí con la primera parte del versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Este comienzo, ya hemos visto que en todos los mensajes siempre el Señor Jesucristo se dirige al liderazgo de cada iglesia. Entonces el que está guiando, el que está llevando adelante la iglesia en cada ciudad, en cada lugar, se está dirigiendo al Señor Jesucristo. Pero no se ocupa mucho de Él, sino en primer lugar hace notar a la iglesia quién es Él, es decir, quién es Jesucristo, quién es Él. Y en los 7 mensajes, a través de diferentes palabras, diferentes enseñanzas, el Señor Jesucristo manifiesta su señorío y su autoridad sobre y dentro de la iglesia. Amén. Jesús manda nuestras vidas. Jesús es nuestro Rey, y Él nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Amén. Porque Él nos comanda, Él nos manda, Él es nuestro Señor, y nosotros ¿qué somos? Sus súbditos. Aquí se manifiesta el Señor Jesucristo. Comenzaré con eso, lo que dice Jesús al final. Y las 7 estrellas, como las 7 estrellas, es decir, estos 7 pastores están en las manos de Cristo. Él los gobierna, Él tiene su autoridad sobre el liderazgo de la iglesia. Leamos por favor Filipenses 3:14. Entonces dice aquí el apóstol Pablo: prosigo a la meta, y dice: al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Significa que si yo hago bien la obra de Dios, si el siervo de Dios hace bien la obra de Dios, es premiado. Amén. Pero lo otro también es correcto. Vayamos a Jeremías 23:2, por favor.
¿no? Entonces, ¿qué pasa si un pastor, si un siervo de Dios no hace la obra de Dios como debe realizarlo? Dice aquí el Señor Dios: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores. Es un principio, eso no cambia aquí, ¿no? O sea, al liderazgo del pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, que pastorean mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. No, donde Dios nos va a juzgar. Hemos hecho bien el servicio, hemos hecho bien la obra de Dios, hemos hecho tal como el Señor Jesucristo manda, o hemos hecho cualquier cosa, discúlpame, cualquier macana, discúlpame más, cualquier soncera. Yo os he puesto como pastores sobre el pueblo, dice aquí Jehová Dios, para que ustedes apacientan y pastorean mi pueblo, para que lleven al pueblo a conocerme. Sin embargo, los han espantado y no los habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras. Es importante tomar en cuenta eso, que hay un movimiento, que hay filosofía, hay unos pensamientos, de repente se levantan en las iglesias: ¿para qué liderazgo? ¿Para qué pastores? ¿No? ¿Para qué esos líderes? No deberían existir, todos somos iguales ante el Señor. Claro que todos somos iguales ante el Señor. Creemos en el sacerdocio de todo creyente, por supuesto, pero no podemos negar también que Cristo, Dios, ha puesto sobre su pueblo un liderazgo. El mismo apóstol Pablo, el mismo Pedro: yo anciano juntamente con ustedes. Ahora, lo que sí la palabra de Dios nos manda de cómo debemos cuidar la grey del Señor, o sea, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Y debemos hacerlo de la mejor forma juntamente con la palabra de Dios, no con nuestras fantasías ni con nuestras ideas, sino con la palabra de Dios. Observaremos aquí, porque eso de repente podemos preguntarnos: bueno, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Y ahí necesitamos hacer algunas observaciones. En primer lugar, vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5, porque eso ya apareció, en algún momento ya hemos leído, ya hemos escuchado eso, lo que son los 7 espíritus. Y dice aquí, el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus, es decir, el Espíritu Santo, están delante del trono de Dios, es decir, en la presencia de Dios. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí nos damos cuenta de que se trata de los 7 espíritus de Dios. Están delante de Dios, están en la presencia de Dios, están delante del trono de Dios. Avanzaremos aquí a 4:5, por favor. Apocalipsis 4:5. Aquí estamos observando ya, después de los 7 mensajes a las 7 iglesias, cómo es la adoración en los cielos, en el reino de Dios. Y ahí dice una parte, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían ¿qué? Delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de ¿qué? De fuego. 7 lámparas de fuego, las cuales ¿qué son? Los 7 espíritus de Dios. Dice la palabra, y hemos visto que estos 7 espíritus de Dios las tiene Cristo. Y vamos a observar en este momento ¿qué son estos 7 espíritus? Y necesitamos ir a otra revelación con otro siervo de Dios, es decir, con el profeta Isaías, al capítulo 11, desde el versículo 1, por favor. Porque ahí la palabra de Dios nos revela qué son los 7 espíritus. Entonces, nuevamente, como muchas veces ya lo dije, si una parte en las Sagradas Escrituras no podemos entender, lo vamos a encontrar en otra parte. Amén.
No necesitamos imaginarnos, no necesitamos nosotros hacer funcionar la fantasía. Yo creo que es eso. Tú no necesitas creer, o sea, no necesitas inventarte el creer, me explico. Tú puedes simplemente buscar en la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Ahí se te explica todo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse y, como decimos en alemán, hay que meter la nariz en el libro, es decir, en la Biblia, para que podamos conocer la palabra de Dios. Entonces, aquí nos dice en el versículo 1, es una profecía para el Mesías justamente, donde dice, ¿de dónde va a venir el Mesías? ¿De qué familia va a venir el Mesías? Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. De ahí va a venir el Mesías, del tronco de Isaí, es decir, de la familia de Isaí. Y luego dice, y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de Isaí viene. Ahora, ¿quién es Isaí? Isaí es el padre del rey David. Y de ahí va a venir también el Mesías, dice la palabra de Dios. Y por eso incluso los evangelios mencionan eso muchas veces, como es llamado Jesucristo también, hijo de David. Amén. Hijo de David, porque Isaí era el padre de David. Bien, entonces vayamos al versículo 2, por favor. Y sobre él, o sea, sobre el Mesías, sobre este tronco de Isaí, sobre el Cristo, sobre el Mesías, reposará los 7 espíritus de Dios. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Y vamos a observar cada uno. Y dice, espíritu de Jehová, de Yahweh. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Aquí están los 7 espíritus de Dios. Leamos el verso 3, 4 y 5 más. Dice así: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, a los necesitados, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Él lo va a matar, dice la palabra bien claramente, que Cristo lo va a matar con el soplo de su boca al anticristo. Y dice el verso 5: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya hemos observado en algún momento en los 7 mensajes de cómo Jesucristo se presenta, ante las iglesias, y en uno de esos se ha presentado también como el juez de todas las naciones. Y ahí es muy importante que Él no va a juzgar, el Mesías va a juzgar, no solo nos salva, sino también juzga a todas las naciones. Pero Él no va a juzgar según apariencia. Y eso es importante para este mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Porque hemos escuchado ya, ¿qué decía ahí? Tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. O sea, entonces Él no juzga según apariencia, Él juzga según la justicia, lo que es real. Volvamos al versículo 2, por favor, eso me vas a dejar pegado ahí. El espíritu de Jehová, el espíritu del Eterno, el espíritu de Yahweh. Aquí nos muestra la primera parte de los 7 espíritus de Dios, donde simplemente es el espíritu de Dios, el espíritu del Eterno. Entonces significa que el Señor Jesucristo, el Mesías, Cristo, va a realizar toda su vida bajo la absoluta guía del Espíritu Santo. Oye, si alguien ha estado guiado por el Espíritu Santo, absolutamente es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Segundo, dice espíritu de sabiduría. En hebreo es la palabra jokmah, es la palabra sabiduría. Ahora es interesante, es importante entender, no es una sabiduría que nosotros podríamos pensar humanamente.
¿no? Sino Jokma significa, es una habilidad de pensar adecuadamente, correctamente, y no en algo teórico, no en una filosofía de vida, sino de pensar correcta y adecuadamente acerca de la vida verdadera, de la vida real y de la vida práctica. Esto es sabiduría. O sea, para la palabra de Dios, para la sabiduría de Dios, no es muy importante que nosotros entendamos todas las cosas, pero que tú seas sabio delante de Dios, que puedas pensar correctamente al respecto de tu vida diaria, de tus tomas, de tus decisiones. Recuérdense del rey Salomón, como él pidió, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y él pidió sabiduría. ¿Para qué? No para saber muchas cosas, no para estar filosofiando, no es para que hable bonito y lindo y wow, qué tremendo hombre Salomón, sino Salomón buscó la sabiduría no para filosofiar, no para impresionar a las personas, sino para gobernar al pueblo, para algo muy práctico. Nosotros necesitamos sabiduría para cómo educar a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría de cómo llevar adelante nuestro matrimonio. Necesitamos sabiduría de cómo relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo, con nuestro pastor, con las autoridades, con todas las personas, con Dios, etc. Necesitamos sabiduría. Amén. La sabiduría de Dios es algo muy práctico y en especial no es pecar. Es más bien una vida llevada en santidad. Amén. Ese es el espíritu de sabiduría. El tercero dice espíritu de inteligencia, ¿no? Entonces ahí es la palabra en hebreo binah. Entonces ahí pensamos rápidamente, ¿no? Bueno, la inteligencia y el IQ, decimos eso, ¿no? O sea, wow, ¿qué IQ tienes, no? Podríamos ahorita hacer el test y cada uno, el test de inteligencia, y yo tengo tanto, y tú tienes tanto, tú tienes más, yo tengo menos, qué sé yo, ¿no? Pero escúchame otra vez, no es la inteligencia que el mundo define. Porque es el espíritu de inteligencia que tú necesitas, en el cual tú necesitas andar. El espíritu de inteligencia en la palabra de Dios, en el mundo es otra cosa, pero el espíritu de inteligencia en la palabra de Dios nos trae comprensión, nos trae entendimiento y ahora escuchen muy bien, trae discernimiento. Y es lo mismo, el Señor Jesucristo ha tenido este espíritu de inteligencia porque Él todo el tiempo se da cuenta. Cuando los fariseos y los escribas estaban ahí, ¿no? Haciéndole preguntas y todo eso. ¿Y para qué? Para tentarle, para hacerle caer, para que alguna cosa diga y luego como que, ves, ahí hemos dicho, ves, así ha respondido, ¿no? Pero él siempre ha discernido, siempre se da cuenta, eso han dicho para tentar. Amén. Entonces, el espíritu de la inteligencia es discernimiento, es comprensión. Dios da esta comprensión, especialmente la comprensión acerca de Él. ¿De qué nos sirve que podemos entender muchas cosas del mundo y no entendemos a Dios? ¿Me explico? De que después de 20 años o 30 años de seguir caminando con Cristo, seguimos preguntando, ¿y por qué Dios permite la maldad? ¿Y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios ama a unos y otros no? Entonces, estamos hablando de una persona que no tiene comprensión, no tiene entendimiento de Dios. Para cuando uno recién comienza, o más aún cuando uno no conoce a Dios y pregunta estas cosas, está muy bien. Entonces ahí también con discernimiento hay que ir a hablar, amén. Pero cuando ya debemos haber conocido al Señor y seguimos con las mismas preguntas y nos seguimos, o sea, los adolescentes que se ocupan con quién se casó Caín, está muy bien. Pero cuando ya somos viejos y nos seguimos preguntando con quién se casó Caín, ahí me pregunto, no, pues o sea, algo no has entendido. 4, espíritu de consejo. Cristo tiene el espíritu de consejo. Y es la palabra en hebreo, etzá. Y significa el prudente consejero, el que aconseja para seguir a Dios, para agradar a Dios, para observar a Dios, para obedecer a Dios. Luego 5, no vamos a entrar muy a fondo aquí ahora, en otro momento tal vez, porque necesitamos avanzar con Sardis.
Pero para que podamos entender a qué se refiere, el espíritu de poder en hebreo, geburah, significa victoria, poder y valentía. Donde el Espíritu de Dios, el Espíritu produce en nosotros valentía y poder. Amén. No podemos ya andar cobardemente. 6. El espíritu de conocimiento, dice. Ahora, otra vez, no es un conocimiento intelectual, académico, que en las mejores universidades tú puedes adquirir. Si quieres este conocimiento, bueno, pagarás miles de dólares y irás a Harvard, a Stanford o donde tú quieras, ¿no? Entonces, o lees un montón de libros de muchos sabios, qué sé yo. Entonces vas a poder tener conocimiento, pero no el espíritu de conocimiento. Esa es otra cosa. El espíritu de conocimiento produce en nosotros conocer y saber de Dios, entender a Dios, quién es Dios. Y más que todo, que sale de la palabra de Dios. Si no necesitamos leer la palabra, y ahí Dios nos va a infundir a nosotros también espíritu de conocimiento. Y finalizamos, espíritu, dice, de temor de Jehová. Y eso es importante porque hay muchas cosas, valentía, conocimiento, sabiduría, un montón puede aconsejar. Pero saben que realmente el espíritu de temor lo cierra todo eso perfectamente. Porque todo eso no sirve de nada si no hay respeto y obediencia a Dios. Y el espíritu de temor justamente produce en nosotros, el espíritu de Dios produce en nosotros que nosotros podemos respetar a Dios, podemos hacer caso a Dios, podemos obedecer a Dios. Porque nosotros como pueblo de Dios no somos llamados simplemente, búscame Salmo 111:10. Y mira cómo se expresa de la mejor forma el temor de Dios. No es un miedo a Dios por si acaso, ¿no? Más bien la palabra dice, Juan dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, el miedo a Dios se echa fuera. Pero el temor de Dios, no a Dios, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mira lo que significa, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y dice, su loor, su honra, su reconocimiento permanece para siempre. Esa es sabiduría, ese es temor de Jehová. Eso es realmente entender la vida delante de nuestro Creador. Tener buen entendimiento y practicar sus mandamientos. Significa claramente a que obedezcan, a que hagan caso, a que practiquen lo que Dios enseña, lo que Jesucristo ha mandado. Entonces, el de sabiduría, el de entendimiento y el que tiene temor de Jehová va a practicar lo que Dios manda, lo que Cristo manda. Aquí Cristo tiene esas 7 estrellas y los 7 espíritus en Él. Y Él los tiene en su mano. Y Él es guiado. Y Él vive. Y Él está totalmente influenciado por los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque también Jesucristo es el Señor y el Rey sobre la iglesia de Sardis y también sobre nuestra iglesia. Amén. Bien, Sardis era una ciudad, otros la llaman Sardes por si acaso. Y esta palabra Sardis significa, estamos en Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Sardis significa escape, ¿no? Entonces eso tiene mucho significado aquí con lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hoy día esta ciudad se llama Sart. Está en Anatolia, está en Turquía en el día de hoy, lo que antes en la época de Cristo se llamaba Asia Menor, hoy día es Turquía. Y esta ciudad de Sardis estaba al 48 kilómetros al sur de Tiatira. Sardis era una ciudad fundada en el imperio, en el reinado de Lidia, así se llamaba. Y era un imperio que duraba del 1200 antes de Cristo hasta el 540 antes de Cristo. Sardis en esta época era una de las ciudades más grandes del mundo. De hecho, esta ciudad Sardis tenía abundancia de oro. La primera moneda se ha imprimido o se ha acuñado en Sardis. Entonces nos damos cuenta, aquí estamos frente a una ciudad muy importante. Y lo hizo el rey Aliates. Entonces, y por otro lado, el siguiente rey,
En otra época, en la época 600, 500 antes de Cristo más o menos, el rey Creso, él es el fundador, él es el inventor del primer sistema monetario de cambio, ¿no? Entonces, él estableció esto en Sardis también, ¿no? Entonces, de Sardis viene todo lo que nosotros hoy día manejamos, ¿no? Nuestras monedas, nuestro billete y todo este intercambio. ¿Cuánto vale un billete de 100 bolivianos? ¿Qué valor tiene? No, ese valor es lo que tú le das. Es el valor simbólico que le damos. Pero ¿cuánto valor tiene el billete de 100 bolivianos? ¿Un centavo? ¿Cuánto vale el 100 bolivianos? El billete de 100 bolivianos, ¿no? Tenemos billetes de 200 bolivianos. ¿Cuánto vale? Lo mismo. ¿Por qué vale 100 bolivianos? ¿Por qué vale 200? Porque nosotros estamos en este acuerdo que valga esto. Claro, con todas esas nuevas ideologías que están manifestando ahora, yo podría tomar un billete de 10 y digo, eso vale 100. No, yo digo que vale 100. No vale, no. Me estás discriminando mi billete. Vale 100 hoy. No, es de 10, pero vale 100. Y ahora me darás lo que vale 100. Así manejan, ¿o no? No, entonces, un excurso, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, escuchen bien. Este hombre formó el primer sistema monetario. De hecho, Sardis era una ciudad muy rica, muy ricochona. El rey Creso era tan rico que hay un antiguo dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, este antiguo dicho que dice, más rico que Creso. Es increíblemente rico, porque el rey Creso era muy rico, extremadamente rico. Y de ahí viene ese dicho. Bajo el imperio persa, es decir, del 505 antes de Cristo hasta el 330 antes de Cristo, un poco más de 200 años duró en Sardis y en esta zona el imperio persa. El imperio persa construyó lo que se conoce como el camino real. No sé si lo has escuchado, pero hay un camino real de la antigüedad del imperio persa. Y este camino real era el camino más importante del mundo en esta época. ¿Dónde comenzó este camino real? Comenzó el camino real en Sardis, capital del imperio de Lidia. ¿Y dónde termina el camino real? En la capital del imperio persa. ¿Cuál es esta ciudad? Susa. ¿Se recuerdan quién vivía ahí? La reina Esther. Ahí vivía en Susa. Y ahí terminó el camino real. De Sardis a Susa. Y justamente existía este camino real en la época de la reina Esther. Porque en esta época más o menos vivió en el 480 antes de Cristo. Entonces nos damos cuenta, este camino real de Sardis a Susa era de 2.700 kilómetros de largo. Y los mensajeros que andaban por ese camino eran muy reconocidos y muy famosos. De hecho, los mensajeros persas recorrían con su mensaje. ¿Sabes en cuánto tiempo esos 2.700 kilómetros? ¿Sabes en cuántos días recorría el mensaje de Susa hasta Sardis? 7 días. Pero necesitamos entender, estamos aquí 500 años antes de Cristo, no había internet ni nada, ¿no? El historiador Heródoto dijo lo siguiente acerca de los mensajeros y acerca del camino real de Sardis a Susa. Dice así: no existe nada en el mundo que viaje más rápido que estos mensajeros persas. Ni la lluvia, ni la nieve, ni la oscuridad de la noche les impedirá cumplir con su obligación de llevar el mensaje lo más rápido posible. De hecho, de Susa a Sardis en 7 días. Lo que era importante, aparte de todo lo que dije en esta ciudad de Sardis, era la industria textil nuevamente y también la fortaleza militar, que en esta época se decía no se podía conquistar a Sardis, ¿no? Entonces eso es interesante. Sin embargo, resultó una gran sorpresa cuando el emperador, el rey Ciro I de Persia, conquistó sorpresivamente
esta ciudad. Y eso es también más o menos en esos términos está diciendo el Señor Jesucristo. Así como el rey Ciro vino sobre Sardis, así yo vendré sobre ti como ladrón, y tú no sabrás a qué hora. ¿No? Entonces ya les sonaba, ya estaba en su mente de los habitantes de la iglesia de Sardis. Había una importante adoración de una Artemisa, en este caso era la Cibeles. En Madrid encuentras en el centro está la Cibeles, está sobre un carro sentada con 2 leones y con niños, ¿no? y un chorro de agua sale, ¿no? Entonces si tú buscas eso, esa es la Artemisa Cibeles, y adoraban en Sardis, otra diosa madre. Bien, entonces aparentemente con mucho esplendor, oro, fortaleza y un montón de cosas en esta ciudad de Sardis. Y de hecho el Señor Jesucristo se menciona también a esta iglesia aquí en el versículo 1. Al final dice el del verso 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué dice? Pero estás muerta. La opinión de ellos mismos y posiblemente de otras personas que llegaban a esta iglesia decían: era una muy linda iglesia y se sentían muy bien, y todos pensaban, y tenía el nombre, o sea, la fama, el reconocimiento y las características exteriores de que tenía mucha vida y era muy viva y una hermosa iglesia. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives. O sea, todo el mundo opina que eres una muy linda iglesia. Sin embargo, Jesús dice: yo no opino lo mismo. Wow, eso es fuerte, ¿sí o no? ¿No? Que todo el mundo alabe y todo el mundo diga: wow, qué linda iglesia. Pero Jesús, ¿cómo son sus ojos? ¿Se recuerdan? Ahí en Tiatira, ¿cómo son sus ojos? De fuego. Entonces Él mira el corazón, justamente lo que acabamos de leer también. Él no juzga según apariencia. Nosotros hacemos eso, pero Él no juzga según apariencia, sino según justicia, según verdad. Y Jesús está diciendo: aún esta iglesia muy hermosa, con muchas cosas, muy alabada, esta iglesia de Sardis, Jesús dice: tú tienes nombre que vives, tienes la fama que vives, sin embargo estás muerta. ¿Puede existir eso así? La apariencia daba a pensar que esta iglesia estaba viva y que esta iglesia estaría, por tanto, muy bien. Estaba muy bien, eso muy bien. Tienes nombre, dice. O sea, tenía características exteriores que uno observaría esta iglesia y miraría esta iglesia y uno diría: linda iglesia, una iglesia tremenda, una iglesia impresionante, visiblemente como algo muy vivo y muy bien hecho. No sé, ¿cómo nosotros podríamos pensar acerca de una iglesia así, que alguien diga: wow, qué tremenda iglesia? ¿Qué características observaríamos nosotros para que una iglesia se diga es una hermosa iglesia, es una buena iglesia, es una iglesia viva? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué se tendría que manifestar? ¿Por sus obras? Sí, por eso Jesús dice: conozco tus obras, ¿no? O sea, se ve que hace muchas cosas, así más o menos, ¿ya? Ya, grande, podríamos pensar, ¿ah? Mucho orden, o sea, todo está bien, muchos instrumentos, diría el grupo de alabanza, ¿no? Muchos instrumentos, ¿no? ¿Qué más? Podríamos pensar: wow, qué tremenda iglesia. Mucha gente. No, pero si hay mucha gente ahí, debe estar bien, ¿no? Entonces, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Que podríamos colocar ciertas cosas exteriores, características exteriores, estamos hablando, ¿no? Que de repente uno observa y uno piensa: wow, qué linda iglesia, qué iglesia viva, wow. Claro, las personas se tratan muy bien y todo eso. Escucha bien, todo eso se mostraba la iglesia de Sardis. Sin embargo, Jesús dice: te conozco. Posiblemente tenía montones de cosas buenas, muchas obras, pero algo no estaba bien. Tal vez la intención, tal vez querían simplemente aparentar, pero no buscaban realmente la identidad en Cristo realmente. Él está agradando realmente a Dios. Tal vez buscaban sea algo muy pomposo, algo muy tremendo para las personas, que las personas se queden contentos, pero adentro, mira, el Señor Jesucristo: tienen un problema ustedes. ¿Alguien me está entendiendo? Tienen un problema ustedes. Observaremos, ¿existe eso? Claro, pues que existe eso. Existe, escúchame bien, la apariencia de piedad
que aparenta ser muy bueno, muy buen cristiano, muy buena iglesia, pero es una apariencia. Existe eso. Mira, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 5. Y aquí nos dice que tendrán, no vamos a leer todavía todo, más adelante vamos a leer el resto, pero está hablando el apóstol Pablo de personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Vayamos también a Tito 1:16, por favor. Profesan conocer a Dios. Tienen apariencia de piedad, dicen que conocen a Dios y un montón de cosas, pero dice el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, pero con los hechos lo niegan. Ese es el problema. Y saben, el problema de la iglesia evangélica en nuestro país es y en muchos países, en mi país igual. El problema es que somos muy bien para aparentar y para decir y para opinar y hablar y correccionar y todo eso, pero cuando se trata realmente manifestar con hechos, con práctica, con obediencia, con realidad, ahí nos quedamos medio, no, eso no era para mí. Dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aparentan, pero realmente no lo son. No vamos a leer eso más. ¿Se recuerdan de Ananías y de Zafira? No, ellos buscaban aparentar, ¿no? Hemos vendido nuestro terreno y en tanto, y aquí está tanto. Sin embargo, no lo vendían en tanto. Decían por decir, hemos vendido nuestro terreno en 10,000. Aquí están los 10,000, queridos apóstoles. Pero ¿en cuánto habían vendido? En 50,000. Querían aparentar. Ese es el problema de Ananías y de Zafira. Pedro dice, claramente ustedes podrían quedarse aún con los 50,000 todos. No necesitaban venir aquí a mis pies. Podrían quedarse con todo. Pero aparentar, mostrar algo que no es la realidad, eso no es lo que deben hacer. ¿Y qué pasó? Les dio todavía oportunidad para que se arrepientan, ¿no? Pero no, murieron los dos, ¿se recuerdan? ¿No? Y mira, estamos en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Cristo, que Cristo murió por nosotros, por nuestra salvación, y nos salva y nos perdona. En la iglesia, en la primera iglesia, murieron ellos, porque buscaban aparentar, tienen apariencia. No vamos a entrar en eso más también ahora, pero en Mateo capítulo 23 lo pueden leer ustedes, especialmente desde el versículo 13 al 30, cómo el Señor Jesucristo habla los ayes contra los fariseos. Y ellos de repente hacían aparentemente cosas muy tremendas, muy correctamente, qué sé yo. Pero el Señor Jesucristo dice no, especialmente, ¿qué les dice? Sepulcros blanqueados, por afuera muy bonito, pero adentro pura muerte. Y ese es el problema de la iglesia de Sardis. Por afuera muy blanqueado, muy bonito, muy tremendo, wow, pero dentro muerto. El Señor Jesucristo dice, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3. Ahora desde el verso 1 vamos a leer hasta el final del verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Tiempos jalepos, significa tiempos furiosos, tiempos peligrosos, tiempos realmente difíciles sobre la iglesia, para la iglesia. Versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Claro, el mundo, pastor, no, escucha pues. Esperar pues antes de decir del mundo. No juzgues tanto al mundo, juzga mejor la iglesia, ¿no? Entonces mira, versículo 3. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? De los deleites más que de Dios. Y dice el verso 5, ya hemos leído, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? No está hablando del mundo, está hablando de personas en la iglesia que tienen todas esas características, pero aparentan ser piadosos, aparentan ser cristianos, aparentan ser del pueblo de Dios. Pero Pablo dice, sin embargo, no lo son. Evítalos, dice Pablo. Fuerte, ¿no?
Fuerte también lo que dice Jesús. Tienes nombre que vives, sin embargo estás muerto. Bien, saltaremos un ratito, saltaremos al verso 4, porque lo que sí, aún en Sardis, eso es interesante, hay una iglesia dentro de la iglesia. Es interesante. Hay una iglesia dentro de la iglesia, porque dice el Señor Jesucristo en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas. Jesús dice aquí exactamente, hay unos cuantos nombres, o sea que yo conozco, dice Jesús, ustedes tal vez no, pero yo conozco, dice el Señor Jesucristo, pero tienes unas pocas personas, ¿dónde? En Sardis, en la iglesia en Sardis. ¿Y qué dice? Que no han manchado sus vestiduras, y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, hay algunas personas que de verdad son hijos de Dios. Aunque hay montones aquí en la iglesia de Sardis, la mayoría eran falsos, la mayoría tenían apariencia de piedad, la mayoría decían conocer a Dios, pero con su práctica de vida lo negaron a Dios. La mayoría eran falsos, pero tienes en Sardis, pero tienes algunas personas, algunos conozco yo, dice Jesús. ¿Y qué han hecho esas personas? Bueno, ellos no solamente han confiado en su salvación, sino realmente han dejado y han permitido al Señor ser cambiados por el Señor, ser transformados. ¿Y saben desde dónde? La palabra habla de metamorfosis, desde adentro hacia afuera, donde realmente ellos permitieron, esas pocas personas permitieron ser cambiados por el Señor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 habla de ponernos la vestidura nueva del nuevo hombre, de abandonar la vestidura vieja, o sea, de la vieja vida, de las viejas prácticas, de las cosas del mundo, de abandonar eso y de tomar la vestidura nueva, una nueva vida en Cristo. Realmente permitir ser cambiados por el Señor. O seguimos a Cristo y permitimos que Él nos cambie, o nada pasará. Entonces el Señor Jesucristo incluso llama a esas personas que permiten no solamente ser cristianos por un rato, no solamente ser hijos de Dios por la fe, sino realmente permiten ser cambiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Permiten que el cambio realmente llegue a sus vidas. El Señor Jesucristo incluso los llama dignos del reino. Los llama hasta dignos, no por sí mismos, sino porque Cristo los ha dignificado. Amén. Cristo ha puesto realmente, ustedes han permitido ser cambiados, ustedes andan con vestidura blanca, por tanto, ustedes son dignos. Ahora, regresaremos así al verso 2. Lo bueno del Señor Jesucristo, Él murió por nosotros, Él es nuestro Señor, y si alguien es bueno en este universo, es Dios realmente. Amén. Entonces miren, aún para esta iglesia, que tal vez podríamos sin juzgar, digamos, pero entendiendo el mensaje, lo que dice Jesús, entendiéndolo, aún esta iglesia que reinaba la hipocresía, la apariencia y no había nada vivo realmente, estaba muerta. Para el Señor Jesucristo, aún para los muertos no está todo perdido todavía. Escúchame bien eso, ¿no? Aún para los muertos dentro de la iglesia no está perdido todo. No está perdido todo. A ver, dile a que está a tu lado, no está perdido todo, ¿no? Aun si fueran muertos, yo no voy a juzgar, ni tú, ni yo, no, sino solamente el Señor Jesucristo. Aunque estuviera muerto, todavía Cristo me da una oportunidad acá. Pero escucha, una, no sé cuántas más, ¿no? Entonces, dile a que está a tu lado, una. Si eso no pasa, no sé. Escúchame bien, aquí hay 5 mandamientos, eso vamos a compartir, ahí vamos a finalizar. Hay 5 mandamientos que el Señor Jesucristo da a esas personas que tenían la apariencia de ser lindos y buenos cristianos, pero eran muertos. Hay 5 mandamientos. Y vayamos al primero. Aquí en el versículo 2 y el versículo 3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Se recuerdan como el rey persa, no? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sorpresivamente.
El primer mandamiento es escuchar. El primer mandamiento es despertar. Realmente, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero estar así, Señor. Yo quiero a ti. Yo quiero estar en tu reino. Yo quiero que también un día tú digas, yo soy digno de tu reino. No por mí mismo, sino porque tú has trabajado en mí. Eso es despertarse. ¿Estás entendiendo? Eso es despertarse. Si de repente nosotros, no, todo está tranquilo. No, yo creo que soy buena persona. No sé. Velo tú. Yo prefiero despertarme. Yo quiero más del Señor. Amén. Vayamos a Job, por favor, capítulo 36. Job 36, 10. Dile a que está a tu lado, despiértate. Despierta además el oído. Mira, ¿dónde comienza? ¿Qué tiene que despertar en primer lugar? El oído. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si tú crees, no, todo está bien, bueno, ya tal vez, ojalá. Pero si ni escuchamos, si ni recibimos la corrección, si ni les importa, ni nos interesa despertar realmente, entonces no sé en qué andamos, o andamos muy bien, entonces felicidades, o estamos de lo peor, no sé. ¿Me explico? Aquí dice, yo prefiero despertarme, yo no quiero mirar al espejo, yo creo que soy buen cristiano, ¿no? No, prefiero, Señor, despiértame, prefiero eso. Y si lo digo en vano, no será en vano. Amén. Despierta además el oído de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué es despertar el oído? ¿Para qué es? Para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Verso 11. Si oyeren, les sirvieren. ¿Y qué dice? Acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, en algo muy bueno. Si escuchan, si hacen caso, si despiertan, si reciben la corrección y obedecen y les sirvieren, entonces sus días van a acabar bien. Entonces, perfecto, dignos. Amén. ¿Estamos? Verso 12. Pero si no, Jesucristo dice lo mismo. Si no, ¿no? Pero si no oyeren, ¿qué va a pasar? Serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Porque escuchar y oír y ser humilde y necesitado delante de Dios y decir, Señor, yo necesito, yo no me creo tan bueno, yo no creo que tan perfecto esté. Ese es sabio, dice aquí la palabra. Yo quiero escuchar, Señor, yo necesito más cambios. ¿Será que tú necesitas o el pastor nomás? No sé. Si para ti no es esta prédica, por lo menos sea para mí, discúlpame entonces. Entonces ahí estamos bien. Segundo mandamiento. Si una persona realmente ha dicho, sí, yo quiero despertar, yo quiero hacer caso a Dios, yo quiero vivir para el Señor, yo quiero esto para mí, yo quiero ser del reino de Dios. Luego dice, por tanto, segundo mandamiento, aquí exactamente el Señor Jesucristo dice, esterizo, dice, afírmate entonces. En primer lugar, despierta. Luego, afírmate. ¿En qué? Afírmate. Mira lo que dice aquí acerca del Señor Jesucristo, Lucas 9:51. Cuando era el momento, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué dice? Afirmó, esterizo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué le esperaba ahí? La muerte. ¿Tú crees que para Jesús era sencillo, fácil? Voy a Jerusalén. Claro, yo he ido a Jerusalén con gozo, con emoción. Vamos a Jerusalén, subiremos al monte del Señor, ¿no? Sea lindo, ¿no? Y nos han esperado con una santa cena, ¿no? Como Abraham esperó también con pan y con vino. Hermoso, lindo, ¿no? Pero Jesucristo no fue así. Él sabía lo que le iba a esperar. Él sabía que ahí va a morir, ahí le van a entregar, ahí realmente va a estar crucificado. ¿Y qué necesitaba hacer él? Afirmar su rostro. Y sabes, eso es lo que tú tienes que hacer. Ya basta ya así, cristiano, así, alguna vez me congrego, hoy somos tantos hoy día, y al anterior domingo, porque la mitad, ¿no? Entonces sí, no, tenemos que estar firmes. Dile a que está a tu lado, afírmate, tenemos que estar firmes. No, a veces me congrego, a veces no, a veces hago otras cosas, a veces voy al estadio, a veces lavo ropa, a veces como simplemente, y otros días me duermo, listo. Pon firme tu rostro. No, yo voy a hacer la obra de Dios. Yo voy a agradar a Dios. Yo voy a hacer que yo sea firme. Tercer mandamiento del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Dice, acuérdate. Ahí dice en el verso 3, ¿verdad? Acuérdate. Todos esos son imperativos. Todos son mandamientos de Cristo acá. Acuérdate de lo que has recibido y oído de la verdad. Acuérdate.
todos hemos escuchado muchas enseñanzas. Todos hemos escuchado mucha palabra de Dios. Unos más, otros menos. Muchos hemos recibido palabra de Dios. Pero no debemos olvidarlo. No debemos ser oidores olvidadizos. No podemos ser nosotros personas que solamente escuchamos, pero no nos acordamos. Y la palabra del Señor, no vamos a leer todo, en 2 Timoteo 2:8, nos habla la palabra del Señor de quién debemos acordarnos en primer lugar. En primer lugar, del Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, que Él nos salvó, que somos de Él. De Él debemos recordar en primer lugar, para que podamos afirmarnos, para que podamos andar realmente bien, dignamente delante del Señor. Tenemos que recordar a Cristo, tenemos que pensar en Él, depositar nuestras vidas en sus manos. Luego dice la palabra de Dios que debemos acordarnos o recordarnos de la palabra del Señor. Hemos recibido, hemos aprendido, hemos escuchado muchas cosas. Y ahí debemos afirmarnos y debemos recordarnos de todo lo que hemos escuchado y afirmar nuestras vidas en Cristo. Y debemos acordarnos, según Pedro dice capítulo 1, de la verdad. El apóstol Pedro no sentía vergüenza cuando él predicaba en las iglesias y repetía las cosas y repetía las cosas y repetía las cosas, porque Pedro sabía, yo ya me voy a ir, yo ya voy a morir, pero yo quiero que ustedes se recuerden siempre lo que les he enseñado acerca de Cristo, acerca de la palabra, acerca de la verdad. No pueden olvidarse, no podemos ser discípulos olvidadizos. Y ahí viene algo muy importante en el versículo 3 y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y luego dice, y guárdalo. ¿Qué es guardar en la palabra de Dios? Cuando tú lees la palabra, ¿qué significa guardar? Obedecer, practicar, hacer. Como decía Santiago, no podemos ser oidores de la palabra solamente. Debemos ser hacedores. Debemos guardar, debemos obedecer, debemos hacer. Ese es el cuarto mandamiento, para que pueda regresar la vida a nosotros, o que la vida pueda permanecer en nosotros. De todas formas, necesitamos nosotros despertar, oír bien. Necesitamos afirmarnos. No podemos andar así como cristianitos, así. Yo creo que aquí en nuestro país vamos a tener que afirmarnos cada vez más. Si uno observa todo lo que está ocurriendo con las leyes y todo lo que está pasando, y yo creo más bien, todos nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a tener que afirmarnos, si no nos vamos a quedar atrás. Yo observo, y muchos siervos de Dios y los pastores observamos, las cosas no están yendo para más fácil. Las cosas no están yendo para más fácil. Las cosas están complicándose más para los hijos de Dios, para los que creen en el Señor Jesucristo. Para las demás religiones hay toda facilidad, por si acaso, ¿no? Pero para los hijos de Dios hay muchas complicaciones que nos van a enfrentar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Afirmar, debemos recordar y debemos obedecer. Y 5, el quinto mandamiento aquí que dice el Señor Jesucristo, como para que nunca nos olvidemos, eso tiene que ser nuestro estilo de vida: y arrepiéntete. Eso no puede faltar en tu vida. El arrepentimiento no puede faltar en tu vida. No puedes estar, no, yo creo que estoy bien, aunque no me congrego todo el tiempo, yo soy un buen cristiano. Tienes que despertar, tienes que acordar, tienes que recordar, tienes que afirmar, tienes que obedecer y tienes que vivir en constante arrepentimiento. Tú no puedes ser sabio en tu propia opinión. Tú no puedes mirar al espejo, soy un buen cristiano. Tú no puedes juzgarte a ti mismo. Tú tienes que depender del Señor. Y si yo leo la palabra, todos aquí nosotros presentes, todos necesitamos cambiar en el Señor. Aquí no hay nadie que se salva en esta mañana. Aquí pensamos, no, tal vez yo sea mejor, tal vez alguien aquí, no, pero tal vez alguien, ni el pastor, ni nadie aquí se salva. Todos necesitamos despertar, todos necesitamos afirmar, todos necesitamos recordar más, todos necesitamos obedecer al Señor. Y todos necesitamos constantemente cambiar nuestra mente. Arrepentimiento, necesitamos cambiar nuestro pensar, cambiar nuestra mentalidad. Amén. Debemos cambiar. Al final del verso 3, cuando ella dice guárdalo y arrepiéntete, ¿qué dice ahí todavía? Pues si no velas, otra vez, pues si no despiertas. Mira, y ahí yo reconozco algo muy interesante. Siempre la palabra de Dios es lógica. La palabra de Dios es bien coherente, eso quiere decir. Es bien clara, es bien coherente la palabra de Dios. Claro, si no despierta la persona, si no escucha, si no oye, ¿el resto qué va a hacer?
acerca de afirmar, acerca de obedecer, acerca de arrepentir, acerca de recordar, si ni despierta, ¿qué va a hacer? El resto tampoco va a hacer. Y ese es el problema, ese es el lío. Por eso el Señor Jesucristo, pues si no velas, es decir, si no despiertas, porque el resto ya olvídalo, ¿sí o no? Si no despierta, entonces dice Jesús, vendré como ladrón. Ese es de juicio. Entonces si no despiertas, entonces todo el resto tampoco va a pasar. Entonces tú y yo podemos escoger o recibir la condena o recibir la tremenda recompensa, ¿no? Como Dios hizo a través de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio, aquí está la bendición y la maldición. Yo quiero que tú vivas, pero tienes que escoger la bendición, es decir, la obediencia y el practicar y el hacer. De lo contrario, la maldición ni necesitas escoger, ¿me explico? La maldición, la condena, ni siquiera hay que escogerlo. Lo que hay que escoger, lo que hay que afirmar, lo que hay que buscar es la bendición de Dios. A través de la obediencia, a través de buscar al Señor, a través de despertarnos de verdad. Amén. Y ahí viene esa tremenda recompensa. Ahí sí, verso 5. El que venciere, el que es triunfador, el que despierta y cumple y vive eso, y vive conmigo, al que venciere será vestido también de vestiduras blancas. O sea, será dignificado delante de Dios. Será manifestado que es un victorioso. Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y ahí dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si ustedes no confiesan a Cristo, entonces yo no los voy a confesar ante el Padre y ante los ángeles. O sea, ¿y cuál es nuestra confesión? No podemos decir simplemente, sí, yo soy hijo de Dios también. Jesús, por favor, vas a pensar en mí. No, manifiéstalo en tu vida. Esa es la confesión también. La confesión se hace con la boca, pero la confesión también se hace con el estilo de vida. Lucas 8:8. Aquí hay esta famosa, conocida parábola del sembrador. Conocemos más o menos, otro día vamos a hablar de eso entonces. Y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, ¿no? Esta persona realmente escuchó, obedeció, recibió la palabra de Dios, hizo caso a la palabra de Dios, despertó, afirmó, obedeció y todo. Entonces llevó fruto a 100%. Y ahí dice Jesús esto, hablando estas cosas, decía a gran voz, para que entiendan, decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre Jesús habla de eso. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí nosotros tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios. Pero como el que construyó, el sabio que construyó sobre la roca, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero también hacerla. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Y si no, nos quedamos atrás. O sea, no podemos decir, no, pero un ratito, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, tú tienes nombre que vives, tienes fama que vives, y realmente todo el mundo contento contigo. Pues yo te digo, estás muerta. Eso es fuerte. Nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor, que estás en favor nuestro. Y todavía no llegamos a este punto, pero tú ya lo has dicho. Al que amo, también le llamo la atención. Al que amo, disciplino. Al que amo, corrijo. Y eso necesitamos, Señor. No solamente la iglesia de Sardis hace 2000 años atrás necesita esto, Señor. Sino queremos escuchar lo que tu Espíritu nos está diciendo. Y tal vez caemos en una tentación esta mañana pensando tal vez en algunas iglesias, en algunas congregaciones. ¿Por qué no pensamos en nosotros primero como vida, como personas? ¿Por qué no pensamos primero en nuestra iglesia, en nuestra pequeña iglesia aquí? ¿Por qué pensar en otros? Pensaremos aquí. Nosotros hemos escuchado esto. En los otros lugares tal vez han escuchado otras cosas. Yo no sé, eso ya verá cada uno. Pero aquí hemos escuchado, aquí tú nos has hablado, Señor. Y no podemos pensar en otros, sino en nosotros primero. De despertarnos y te pedimos, Señor. Hasta eso de ese mandato, despiértanse, despierta.
Hasta eso nos damos cuenta que aún solitos ni siquiera podemos. Señor, te pedimos que tú puedes despertarnos para que podamos hacer tu obra, para que podamos servirte, para que podamos agradarte, para que podamos afirmar nuestras vidas en ti, para que podamos permanecer firmes hasta el final. No permitas, Señor, nunca más que entre esta flojera y este contentamiento falso en nosotros. Sino que puede llegar este arrepentimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y mejor cada día. Y no para que nos miremos negativamente y que nos sentimos tal vez autoestima, qué sé yo, lo que dice el mundo, sino más bien que hagamos depender nuestras vidas cada vez más de ti y no de nosotros. Un día, Señor, damos gracias. A ver, dale gracias al Señor, porque un día te ha llamado. Un día te ha hablado el Señor por primera vez para que tú le sigas, para que seas su discípulo, su discípula, su hijo, su hija. Un día te ha llamado. Pon en tu mente, pon en tu corazón este momento. Un día te ha llamado el Señor Jesucristo para que tú le sigas. ¿Y qué has hecho desde esta vez? El Señor Jesucristo tal vez no nos quiere juzgar en esta mañana, pero nos quiere despertar, nos quiere levantar para que más y más le sirvamos, más y más podemos escucharle a Él, más y más podemos experimentar y manifestar la vida de Cristo en nosotros. Gracias te damos, Señor. Particularmente, Señor, estamos muy contentos, muy agradecidos por tu carácter, por tu amor, de cómo tú eres, Señor Jesús, porque ni de esta iglesia de Sardis tú ya has expulsado y botado simplemente su candelabro, sino tú todavía dices, hay una oportunidad todavía te digo, despierta, despierta, despierta. Todavía quiero trabajar contigo. Todavía quiero usar tu vida. No ha terminado todavía, pero despierta. Fortalécenos, Señor, también para los tiempos que vendrán sobre la iglesia en Bolivia. No sabemos qué vendrá, pero sí necesitamos ser fortalecidos por ti, Señor, por tu Santo Espíritu y por tu buena palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios.